con el doctor Valdés. Él, usted lo sabe, es analista, en su momento fue director de Seguridad Nacional. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Leonardo. Buenas noches a la audiencia. Oye, te llamo casi como si fueras mi psicoanalista, perdón que te lo diga así. O sea, yo cuando escucho a la oposición decir que si el partido en el gobierno se está convirtiendo en el brazo político del crimen organizado, digo, bueno, son temas de campaña, está la confrontación a todo lo que da, pero escuchar hoy a Porfirio Muñoz Ledo decir efectivamente o dar por hecho que hay un pacto en estos efectivamente términos, me resultó cuando menos desconcertante y te pregunto, tú que tienes una visión mucho más precisa de todo este problema, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Hay una simbiosis inquietante en algunas regiones entre el sistema político y los criminales? ¿Hay riesgo, Guillermo, desde tu punto de vista, en las elecciones que vienen el próximo domingo? Mira, sí, los datos objetivos que no podemos negar es que el presidente López Obrador tiene una política muy permisiva hacia las organizaciones criminales. Lo hemos comentado anteriormente, la última vez fue con motivo de aquella frase de que había que cuidar también a los delincuentes porque son seres humanos. Sí. Toda la política de abrazos y no balazos, de no usar la fuerza del Estado porque no hay que violar los derechos humanos, etcétera, todo esto se ha traducido en una política de permisividad. El hecho de que, por ejemplo, en Michoacán los retenes de la Guardia Nacional estén junto a los del Cártel Jalisco Nueva Generación y les permitan operar como retenes, o lo que vimos la semana pasada del retén allá en Sinaloa, habla de eso. Que eso en casi en cualquier situación, eso es inadmisible, ¿no? Un retén no oficial o criminal a unos kilómetros donde está el jefe del Estado es intolerable, ¿no? Bueno, entonces, esos datos son evidentes y difícilmente negables por el mismo presidente de que tiene una política permisiva frente al crimen organizado, que para él significa libertad de acción. Y por otro lado tenemos los datos claros también documentados por la prensa de lo que ocurrió en las elecciones pasadas de junio, en donde en varios estados la participación del crimen organizado fue abierta a la luz pública, descarada, secuestrando equipos operativos de los partidos opositores, forzando a los electores a votar por los candidatos de Morena, hasta el caso extremo de que dejaron la cabeza de un decapitado en una casilla en Tijuana. Hay esta participación que, según parece, tuvo permiso, la complicidad o la invitación abierta de algunos grupos de Morena en algunos estados. Hace poco Azucena Uresti sacó las declaraciones del líder de Morena de Tamaulipas, alabando al cártel del Golfo, ¿no? Entonces, esos son los datos. De ahí a decir ya hay un pacto, pues hay un brinco que uno puede especular o no, pero lo que sí es cierto es que les han puesto tapete rojo a varias organizaciones criminales para intrometerse en los procesos electorales, y eso desde mi punto de vista es muy grave porque se traduce en la nulificación de la democracia. ¿De qué sirve que vayan los electores a las urnas el domingo y se van a encontrar probablemente con gente del crimen organizado, con amenazas de violencia por si quieren votar por un candidato que no les guste a ellos? Entonces, pues nulifican la democracia, o que estés votando por un candidato que fue impuesto por ellos, negociado por ellos, con la complicidad de los partidos. Entonces, yo creo que lo que estamos atestiguando es uno de los riesgos más graves que está enfrentando la democracia en México, la intromisión abierta de grupos armados que por la fuerza y el uso de las armas están amedrentando a la ciudadanía para que no puedan expresar libremente su voluntad en las urnas. Entonces,
pues es muy peligroso el que además de propiciar fraudes en las elecciones, esto se haga con el poder de las armas de las organizaciones criminales. O que vayan a integrar gobierno. Oye, ¿no se logra un discurso, digamos, un gran pacto de Estado para enfrentar esto? Hoy el presidente volvió a repetir la tesis de que en el gobierno de Felipe Calderón se dio el pacto y que se defendía a una organización criminal. Hoy hay estas acusaciones. ¿No logramos que las fuerzas constitucionales o la legalidad tengan un pacto, primero para no hacerle narrativamente el favor al crimen organizado y después enfrentarlo para evitar que amenace a la sociedad completa? Guillermo. Mira, de hecho, yo creo que la condición necesaria para revertir esta tendencia de participación de las organizaciones criminales en los procesos electorales sería ese pacto al que estás haciendo referencia. O sea, se requiere que participaran en ese acuerdo nacional los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, los estatales, los municipales, todos los partidos políticos, las autoridades electorales y el poder legislativo y el poder judicial, que también tienen, aunque no quisieran, tienen muchas tareas que realizar en este ámbito. Pero lo que no se ve es que el jefe de Estado tenga la voluntad de encabezar y de convocar a ese pacto del que surgiera todo un debate sobre cuáles son las medidas fundamentales para impedir estas participaciones, porque la forma como el crimen organizado participa en los procesos electorales están muy documentadas y son muy variadas. Tú tienes, por ejemplo, primero el financiamiento a partidos. Por debajo del agua sueltas el dinero y financias a los candidatos y a los partidos para sus campañas. Esa es una. La otra tienes la sugerencia, tienen el poder de sugerir candidatos a los partidos, decir yo quiero que sea fulano, o tienen el poder de veto de candidatos que ellos creen que van a ser contrarios a sus intereses. Tres, tienen la posibilidad de la violencia, de matar, de secuestrar, de amenazar candidatos. En los análisis que hay de lo que ocurrió el año pasado, esta consultora Etelect sí. Voy a hablar con Salazar en un momento, por cierto. Registró cerca de 100 asesinatos entre candidatos, funcionarios de partidos, etcétera. Y luego tienes, que esa fue la novedad del año pasado, la intervención directa en la jornada electoral, en donde comenzaron a operar como una fuerza más en el día de la jornada, secuestrando operadores de los partidos, etcétera. Entonces, frente a esa multiplicidad de opciones del crimen organizado para incidir y nulificar la democracia, se requieren muchas medidas que implican la participación de los tres niveles de gobierno, de un acuerdo de todos los partidos, mucha transparencia, mucha rendición de cuentas en materia de financiamiento, de selección de candidatos, de coordinación con las fuerzas del Estado para proteger a candidatos amenazados, etcétera. Y esas medidas deberían de ser acordadas en un pacto nacional, pero que pues el presidente más bien el presidente en la línea parece contraria. más preocupado. Oye, me parece más preocupado por hacer política y pegarle a administraciones anteriores. Hay otro tema que también te tengo que consultar, doctor, por ser autoridad en el tema. Hoy leí en un periódico, Milenio, que Estados Unidos cazó desde el 2019, dice, 499 terroristas. Yo creo que en casi cualquier condición esto debería ser una nota tremendamente preocupante. Entiendo que tiene ahí algunos temas que precisar, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Se está reclasificando la categoría de terrorista o a partir de cierta permisividad México se podría convertir en una plataforma de ataque de operación de organizaciones terroristas? Guillermo. Mira, a mí también me surgieron muchas dudas cuando vi la cifra. Yo creo que tiene que ver con la clasificación de lo que consideran terroristas.
puede que sean personas con cierto nivel de sospecha. Y además habría que revisar, pero esto evidentemente 500. por eso no lo vamos a saber, porque las listas que tienen las agencias de seguridad de Estados Unidos sobre los posibles sospechosos de terrorismo están plagadas de errores, de duplicidades, de gente repetida, de gente, estos homónimos, etcétera. Yo creo que tendrían que hacer una revisión muy a fondo de su información para poder soltar una cifra como esa. No dudo que haya varios, pero por ejemplo, en los años que yo estuve en el CISEN, que estábamos más en el contexto de Al Qaeda y de tiempos más cercanos tuvimos 2 o 3 casos de gente sospechosa, realmente unos sí con ciertos elementos preocupantes, pero los otros eran datos realmente que a la hora que los revisas dices, pues no era sospechoso, estaba mal la lista, los antecedentes estaban mal, el nombre estaba mal, etcétera. Entonces, a mí me sorprendió, pero pues habría que preguntarles a los americanos sobre la solidez de esa información. Sí, yo creo que es un buen tema y lo haremos. Guillermo, te agradezco mucho el tiempo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, buenas noches y gracias a ti. Gracias. Bueno, pues ahí lo